Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. El tema de hoy también fue solicitado por varios seguidores y debo admitir que me reí y disfruté mucho al estarlo preparando, pues además me sirvió como un ejercicio personal y me sigo riendo de todo lo que recordé. Todos alguna vez hemos escuchado acerca de los gustos o placeres culposos. Incluso se hacen dinámicas entre amigos o compañeros retándose a decir cuál es el gusto culposo de cada quien. ¿Pero a qué nos referimos con este término? Lo que define un gusto o placer culposo es simplemente cualquier cosa que nos gusta o nos causa un sentimiento de placer, pero que al mismo tiempo nos produce cierto nivel de vergüenza. En otras palabras, son esos pequeños placeres de la vida que disfrutamos en privado, que nos hacen sentir de cierta forma culpables y que por lo general mantenemos ocultos de los demás por el temor a ser juzgados. Vaya, es algo que disfrutamos, pero sabemos que se supone que no nos debe gustar, o que si nos gusta, dice algo negativo sobre nosotros a los ojos de los demás. No hay ninguna limitación en cuanto a qué podemos considerar un placer culposo. Es algo completamente subjetivo que depende enteramente de cada persona, de sus gustos, de su personalidad y de su entorno cultural. Puede ser cualquier cosa, desde una comida, un género literario, hasta un tipo particular de música, películas o un pasatiempo. En general, cualquier cosa que disfrutamos, pero que al mismo tiempo sentimos que está mal y que no deberíamos disfrutar, o al menos no reconocerlo públicamente. Sin embargo, la realidad es que mientras que el sentimiento de placer o el hecho de que algo nos guste depende exclusivamente de nuestra personalidad, el sentimiento de culpa por lo general viene impuesto por nuestro entorno cultural y social. Es decir, la culpa o vergüenza que podamos sentir por nuestros gustos culposos se debe a que sabemos muy adentro de nosotros que ese placer es mal visto por los demás. Esta es la razón por la que tratamos de esconderlos de las demás personas, ya que esto nos genera un miedo a ser juzgados. Como consecuencia de lo anterior, que un gusto sea culposo generalmente depende del entorno sociocultural en el que nos encontramos. Pero lo que en una sociedad representa un gusto culposo, en otra puede ser perfectamente normal. Y es entonces, por el simple hecho de que en cierta forma nos hacen sentir vergüenza, que generalmente los disfrutamos solos. De hecho, lo más común es que los escondamos de los demás, a pesar de que no suelen ser particularmente dañinos ni para uno mismo ni para los otros. Pero si los disfrutamos, ¿por qué deberíamos sentirnos culpables? Deberíamos ser libres de disfrutar lo que nos guste. Pues resulta que estos placeres culposos en realidad pueden ser buenos para nosotros, siempre y cuando los disfrutemos con moderación. ¿Por qué tienen tan mala reputación? Bueno, no son los placeres en sí, sino las actitudes que adoptamos cuando hablamos de ellos. Sentirse culpable o hablar mal de actividades que disfrutamos puede disminuir los beneficios que nos ofrecen. Sin embargo, deshacerse de la vergüenza autoimpuesta respecto de nuestros intereses puede enriquecer nuestras vidas sociales. Es más, está demostrado que estos gustos, entre más culpable te hagan sentir, experimentarás más placer al realizarlos. Y esto se debe a que la culpa y el placer a menudo están estrechamente unidos en la mente de las personas, puesto que la activación de uno de estos conceptos atrae al otro. En otras palabras, sentirse culpable por comerte ese postre o escuchar esa horrible canción, en realidad potencia la satisfacción que tienes de la experiencia. Ese elemento negativo a menudo termina asociándose con categorías de identidad que menospreciamos y marginamos en la sociedad. Esto en la psicología se le conoce como ambivalencia cognitiva y afectiva. La primera es una discrepancia entre conductas de apapacho y de autocontrol. Cuando la persona siente que está siendo indulgente consigo misma, siente culpa porque no está teniendo autocontrol en algo. Comer durante la dieta, fumarse un cigarro cuando queremos dejarlo, comer a deshoras, ver y disfrutar una película que todos tus amigos dicen que es malísima y muchos ejemplos como esto. Aunque los términos culpa y vergüenza a menudo se usan de manera intercambiable, significan cosas distintas, y ninguno se ajusta al concepto de lo que es un gusto culposo. La culpa puede ser un motor saludable para impulsarnos a cambiar los comportamientos que no nos gustan,
Mientras que la vergüenza, ese sentimiento doloroso de que nuestro comportamiento nos convierte en malas personas, jamás es productiva. Sin embargo, cuando menospreciamos nuestras costumbres como si fuésemos solo espectadores, por ejemplo, generalmente no estamos describiendo un comportamiento que esperamos cambiar, ni estamos diciéndonos que somos personas terribles. La palabra placer queda descrita como una sensación de profunda satisfacción, la combinación perfecta entre bienestar y euforia. Las endorfinas, dopamina, serotonina y todos los neurotransmisores y hormonas relacionadas con la felicidad son liberadas en nuestro cuerpo cuando sentimos placer. Por otra parte, el sentimiento de ser culpable hace referencia al peso de la responsabilidad o de ser causa de una acción que consideramos negativa o perjudicial para nosotros o para terceros. Cuando te sientes culpable, pero no has dañado a nadie, entonces simplemente estás en el mundo del perfeccionismo o la crítica. Y más allá del temor de cómo nos percibirán los demás, este perfeccionismo nace de las raíces profundamente puritanas de la sociedad e incluso de la cultura religiosa, en la que el placer se considera pecaminoso, malo y autocomplaciente. A pesar del mensaje social de que el placer es algo que debe ganarse, hay un motivo por el que nuestros cuerpos, literalmente a nivel de todos los nervios, están programados para sentir placer. Y aunque la culpa puede aumentar el placer en algunos casos, también puede impulsarnos a practicar actividades de las que nos sentiremos aún más culpables. Por ejemplo, eres una persona que hace ejercicio y cuida su alimentación, y las personas que te rodean te ven como un ejemplo de disciplina y autocontrol, y pregonas a los cuatro vientos que todos deben cuidar lo que comen. Pero no le dices a nadie que de repente se te antoja comerte un postre. Y te lo chingas. Y te sientes de la chingada. Y arrecias tu discurso a favor de la comida saludable y el ejercicio. Y es aquí cuando ocurre que si estigmatizamos un comportamiento y después lo practicamos, es fácil exagerar, lo cual puede hacer que nos sintamos aún más culpables y menos satisfechos. Aceptar nuestra necesidad humana común de placer no se trata de hedonismo. Eso sí, demasiado de algo bueno, desde luego, nunca es bueno, por lo que el entendimiento y la aceptación de lo que nos causa placer es esencial para encontrar ese equilibrio. Y es aquí donde te invito a preguntarte, ¿por qué sientes vergüenza de darte un gusto si no te está causando daño a ti ni a nadie más? Deja de utilizar y, si es posible, elimina la frase placer culposo del vocabulario, y hay que desmentir el mito de que las cosas frívolas que nos gustan nos hacen ver mal. Esto es útil para resistirse a ideas falsas sobre para quién es el placer y quién tiene derecho de disfrutarlo. Quizá el valor más importante de un gusto culposo es el vínculo que puede crear entre las personas, puesto que las conexiones que hacemos con otros que comparten nuestros intereses en ese tipo de cosas no debe subestimarse. Además de ayudarnos a conectar con los demás, hablar de lo que disfrutamos puede aliviar cualquier culpa residual y hacer que sea más fácil descubrir más cosas que nos causen placer. Sin importar de qué se trate, encuentra tu pequeño nicho y adóptalo. No te avergüences de lo que es, porque evidentemente te está aportando algo. Poder hablar abiertamente de lo que nos encanta es más que solo una manera de pasar el tiempo. Después de todo, si no sientes que puedes ser honesto respecto de lo que disfrutas en privado, entonces, ¿qué más estás ocultándote a ti y a los demás? Veamos un ejemplo real. Hace 2 décadas, 3 décadas más o menos, dentro de la sociedad burguesa mexicana, bailar ritmos tropicales estaba asociado con lo marginal, y no era hasta la euforia de la borrachera que en las celebraciones más tradicionales de la alta sociedad, ya sea bodas, cumpleaños, bautizos, etc., se podían bailar. ¿Cuál es la razón? Pues que un borracho hace cosas que en sobriedad no haría. Lo mismo con las visitas a los salones de baile y centros nocturnos como Los Ángeles, el Barba Azul, el California Dancing Club, el Salón Q y muchos otros donde por un momento el delgado pico de la estadística que le pertenecía a los más ricos cedía ante los placeres de lo popular para empaparse en sudor de merengue y cubas. Pero al día siguiente, de aquella época y aún en la contemporánea, en la cruda culposa de bailar cumbias, cantar canciones de José José o de José Alfredo Jiménez, corear canciones de Caló o buscar la cadenita de Carmen, beber directo de la botella o hacer bailes de coreografía grupal con menos ritmo y sincronización para movernos que cuando tiramos una bolsa de canicas en un piso empedrado,
nos encontramos de nuevo con nuestros fantasmas, poniendo un escudo para justificar nuestros gustos y asegurar nuestra posición en la perspectiva que queremos proyectar hacia los demás. ¿Pero en realidad es lo que necesitamos? Dejémoslo claro de una vez. En los gustos no hay medios tonos. O te gusta o no te gusta. Quizá algo te puede gustar menos o más, pero a fin de cuentas te gusta. Y cuando algo no te gusta y punto. Y quizá no habrá forma humana o extraterrestre que pueda hacerte cambiar de opinión. Partiendo de esta idea, el adjetivo de culposo solo proyecta la lástima, compasión y pena que sentimos sobre las personas que genuinamente disfrutan eso, lo cual es falaz por esta misma razón, además de egocentrista y despectivo. Pero al final, el disfrute sí existe, solo que va en diferente intensidad, pero por el mismo camino. Entonces, ¿qué dicen tus gustos culposos sobre ti? Si la culpa no es más que un estado afectivo en el que la persona experimenta conflicto por haber hecho algo que cree que no debió haber cometido, ¿por qué desearías no haberlo hecho? ¿Por qué no quieres contárselo al mundo? ¿Tanto te duele saberte ciertas canciones o que se te empiecen a mover las piernas cuando escuchas una canción de cumbia? Culpar tus gustos es censurarte, es reprimir tus instintos, es vivir y responder para alguien más. A fin de cuentas, son pocos o nulos los riesgos que corres por darle play a una canción o a cualquiera de tus gustos culposos. Incluso, puede resultar en todo lo contrario y convertirse en una nueva anécdota a través de tu valentía por mostrar al desnudo hasta tus más mínimas preferencias y disfrutes. La vida en parte se trata de construir tu identidad, y entre menos cosas reconozcas de ti mismo, menos te vas a conocer. Y lo que se aboga ahora es que todos nos conozcamos. Negar lo que te gusta es negar conocerte a ti mismo. Y sobre las implicaciones de tener gustos culposos, estos no tienen mayor consecuencia, pero es no asumir algo que te gusta. Y eso es importante para tener equilibradas dos partes fundamentales de tu ser, el querer y el deber. Terminemos como siempre con una reflexión. El gusto culposo tiene que ver con la incomodidad que nos genera la disonancia entre la imagen que nos gustaría tener de nosotros mismos y la realidad. Entra en conflicto el autoconcepto ideal y lo que somos. La evaluación social negativa es algo de lo que depende nuestra conducta, emociones y pensamientos, es cierto. Existe la necesidad de vivir en grupo, uno mayor o menor, pero las relaciones con los demás se hacen vitales para nuestro día a día. Y cuando esta percepción es negativa, nos es relevante para tener información de aquello que hacemos diferente, inadecuado o que debemos cambiar. Existen diferentes roles en cada uno de nosotros. Está el familiar, el social, el del trabajo, etc. Y se proyecta una imagen al exterior que consideramos adecuada según el ambiente. Tenemos criterios externos en función de lo que debería ser, tengo que ser, o en este caso menor de los placeres culposos, el me tiene que gustar. En muchas ocasiones, nuestro yo ideal se construye en base a etiquetas sociales que consideramos adecuadas y usamos la comparación cuando estamos inseguros o dudamos de nuestras opiniones o criterios. Ser desaprobados genera malestar, es cierto, y algo tan poco importante como una serie, una canción, una película o una afición, sentimos que afecta a tal punto que nos protegemos negando o mintiendo sobre esos pequeños pecados que socialmente se consideran de menor nivel. La vergüenza, la idea de autoconcepto y el miedo a la evaluación social negativa son funcionales, son adaptativas y necesarias en nuestro día a día. Esto nos permite crecer, cambiar y adaptarnos a diferentes entornos. Sin embargo, es indispensable que ajustemos su magnitud a lo que realmente resulta importante para que funcionemos social, personal y laboralmente. Tengamos claro que un gusto culposo no nos define ni nos clasifica. Relativizarlos adecuadamente es la clave, y dejarse llevar sin avergonzarse también. Asume tus gustos, disfrútalos, compártelos, enamórate más de ellos, y créeme que siempre habrá alguien dispuesto a cantar cumbias contigo y tomar perlas negras después de un concierto de punk y viceversa. Venga, estira tus experiencias. Es tan simple como esto. Si no tuviéramos defectos, no sentiríamos tanto placer descubriendo los de los demás. Y recuerda, no cuenta como infierno si te gusta como quema.
Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, sigue compartiéndolo con tus familiares y amigos para que siga creciendo esta comunidad y me continúen escuchando en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts y YouTube. Y espero que me sigas enviando tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimenteyopodcast@gmail.com. Y te invito también a seguirme todavía en Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.